distorsiona la percepción que yo tengo de vosotros y la percepción que vosotros tenéis de mí. Si realmente entre vosotros y yo, entre mí y vosotros, hubiera vacío, nos veríamos mucho mejor. Si aquí lo que hubiera fuera una campana de vacío, me veríais mucho mejor porque habríamos quitado del medio todas las bacterias que están por aquí dando vueltas. El vacío no es oscuro, el vacío es transparente. La transparencia es un atributo del vacío. Otro atributo del vacío es el vaciamiento. ¿Habrá algo más vacío que el vacío? Pero claro, el vaciamiento, el desalojo, el desasimiento, el desapego, es la vía mística y espiritual que muchísimas corrientes espirituales y muchísimos seres humanos nos han indicado como acercamiento a la divinidad. Cuando se habla del desalojo interior, cuando se habla del vaciamiento, cuando yo mismo hablo de eliminar cargas, de eliminar miedos, de eliminar culpas, de eliminar tantas cosas que llevamos a cuestas, eso es un proceso de vaciamiento. Cuando en la tarde de ayer o durante la mañana de hoy hable de estar desnudos, el estar desnudo no lo podéis entender desde un punto de vista físico. Por supuesto, el que quiera desnudarse que se desnude, pero yo hago referencia al hecho de desnudarse desde el punto de vista de vaciamiento, de desalojo, de desasimiento. Oye, mira por dónde, cuando tantas corrientes espirituales y cuando tantas personas han sentido y sentimos que el vaciamiento, el desalojo, el desasimiento es la vía, mira por dónde esa vía lo que haría es acercarnos a la esencia misma de lo más profundo de la divinidad. Vacío. Una nada que es algo, pero es algo porque es nada. Una vibración que existe, que se manifiesta, pero que se manifiesta porque emana, porque surge precisamente del vacío. Un vacío, por tanto, que es transparencia, que es vaciamiento, que es desalojo. Pero sigamos indagando en el vacío. Muchas corrientes espirituales nos han hablado de la divinidad como omnipotente, la omnipotencia como un atributo de la divinidad. El Dios, por ejemplo, de la Iglesia Católica es un Dios omnipotente. Pero claro, ¿qué significa la omnipotencia? Porque la omnipotencia puede ser interpretada en clave material, egoica, o en clave consciencial y espiritual. Curiosamente, la forma en la que se ha ido interpretando poco a poco la omnipotencia por corrientes religiosas es la materialista, es la egocéntrica, y es la de un Dios capaz de hacer muchas cosas, y que tiene mucho poder, y que puede hacer todo, y que todo está en su mano. Bueno, ¿y si es exactamente al revés? Porque la interpretación consciencial y espiritual de la omnipotencia no es el poder hacer muchas cosas, sino el no necesitar hacer nada. Eso sí que es la omnipotencia. El no necesitar hacer nada. El no esperar nada. El no querer nada. El no tener ninguna expectativa, el no tener ningún deseo, ni siquiera el deseo de saber, de conocer, nada. Esa es la omnipotencia divina, esa es la omnipotencia sagrada. También corrientes espirituales de todos los tiempos y seres humanos de todos los tiempos y de ahora, cuando nos acercan a su práctica espiritual, ponen de manifiesto aquello que a mí me gusta resumir diciendo: se acabó, ya está bien, no más quereres, no más quehaceres, no más saberes, no más deberes, ya está bien, liberémonos de tantas cargas, menos quehaceres, menos quereres, menos saberes y menos deberes, porque esa es la omnipotencia. La omnipotencia no es saber mucho, la omnipotencia no es adquirir muchos conocimientos, la omnipotencia no es tener muchas cosas que hacer y ser capaces de hacerlas. No,
lo que nuestro corazón cada vez nos va indicando con más claridad es que la omnipotencia es no hacer. Hablaremos de ello al final de esta tarde. Cómo nacer es precisamente no hacer. Que la palabra nacer no tiene otro significado sino este, no hacer. Que no venimos a este plano para hacer, sino para no hacer. Es decir, venimos a este plano para vivir, que es precisamente lo que hace el vacío. Vibrar, vivir en la omnipotencia más completa de no necesitar nada, de no tener que hacer nada, de no tener ningún deseo. Y por supuesto, esa omnipotencia va ligada a un hecho prodigioso, que es la ausencia de tiempo y de espacio. El vacío es infinito, pero es un infinito que va más allá de lo infinito. ¿Quién le pone puertas al campo del vacío? El término infinito es insuficiente para describir lo que abarca el vacío, porque el vacío, a ser vacío, abarca todo. No tiene límite ni tiene confín posible, porque es vacío. A algo que es algo, podemos imaginarlo infinito, pero incluso con límite. Pero a lo que es nada, ¿quién puede hablar incluso de infinitud? No es infinitud, es inabarcabilidad. El vacío no es que sea infinito, que por supuesto, es que es inabarcable. Lo que también hemos sentido a lo largo de los siglos cuando hemos definido los atributos de la deidad, su infinitud, su inabarcabilidad. Y en cuanto al tiempo, por supuesto que ese no ser vive fuera del tiempo. El tiempo no computa donde no hay espacio. El tiempo no computa en la nada. El tiempo no existe para ese no ser. Y ese no ser se desarrolla, vibra y manifiesta su presencia en clave de instantaneidad. Instantaneidad. Todo en el no ser es instantáneo. Todo lo que tenga que ver con esa presencia subyacente del no ser se mueve en el ámbito de la instantaneidad. ¿Qué es la instantaneidad? Algo que para la mente humana es inabarcable. Siempre estamos entre pasado y futuro. Con un poquito de suerte nos acercamos al presente, al aquí y ahora, pero claro, el aquí y ahora no deja de ser el instante presente, que de alguna forma separamos de los demás instantes. Cuando los científicos nos dicen que el momento presente se desenvuelve y con lo que llamamos eternidad no es sino el desenvolvimiento continuo de un momento presente eterno, eso que nos dicen los científicos nos marea. Cerramos el libro y nos dedicamos a otra cosa, porque estamos acostumbrados a hablar de eternidad desde un punto de vista de una sucesión interminable de tiempo. Cuando nos dicen que no, que la eternidad no es sino un momento presente continuo que se desenvuelve eternamente, la mente desenchufa. Le cuesta mucho trabajo asimilarlo. Sin embargo, os recuerdo que todos los que estamos en esta sala, en muchas ocasiones, a lo largo de los últimos siglos, a lo largo de los últimos miles de años, hemos experienciado la instantaneidad. Porque al menos, la instantaneidad se produce cada vez que realizamos el tránsito. Es decir, cada vez que afrontamos eso que la humanidad todavía denomina muerte y que no es tal, es simple y llanamente un tránsito en el que nuestra dimensión espiritual abandona un cuerpo físico agradecida por el servicio que este cuerpo nos ha dado. El cuerpo llega ya a un momento en donde no puede seguir cumpliendo sus funciones, hemos cumplido espiritualmente nuestro propósito de vida y abandonamos el cuerpo físico. Y ese cuerpo físico muere, pero la dimensión espiritual no fallece, la dimensión espiritual no muere, la dimensión espiritual transita. Se mantiene primero en un plano sutil,
y posteriormente se vuelva a encarnar en otro cuerpo físico. Cuando eso se produce, y lo hablo por mi propia experiencia de tránsito, vivida en la tarde del 29 de noviembre del año 2010, cuando eso se produce, todo está lleno de buenas noticias, porque todo es perfecto. Cuando se empieza a abandonar el cuerpo físico se abandona antes de que muramos. Es decir, no experimentamos la muerte. A aquellos de vosotras y de vosotros que no le tengáis miedo a la muerte, porque sabéis que hay vida más allá de la vida. Lo sabéis perfectamente, como lo sé yo. Pero aún así, teméis el momento de la muerte por lo que significa el dolor físico. Y alguna vez habéis hecho cábala de lo que tiene que ser ese momento concreto en el que el cuerpo ya entra en el trance definitivo, que es la expiración y que es el fallecimiento físico. La buena noticia es que eso no se experimenta. Antes abandonamos el cuerpo físico. Antes. No hay reglas fijas, segundos, minutos, pero antes abandonamos el cuerpo físico y no vivimos el espectro de la muerte. Precisamente por eso, tantos y tantos seres humanos, habiendo experimentado parcialmente el tránsito, después vuelven, porque aún su cuerpo físico no había fallecido. Porque claro, si el cuerpo físico ya hubiera fallecido, el retorno no es posible. En mi caso, pude retornar del tránsito porque empecé a abandonar el cuerpo físico antes de que el cuerpo hubiera fallecido, y cuando retorno, el cuerpo aún no había fallecido. Esa experiencia la han vivido miles, millones de seres humanos en el planeta. Y la buena noticia, por tanto insisto, es que abandonamos el cuerpo físico antes de que éste fallezca, antes de que éste expire. La segunda buena noticia es que de forma automática, y todo esto se produce al mismo tiempo, empezamos a divisar presencias de luz. Presencias de luz que están con nosotros. Posiblemente que siempre han estado con nosotros. Que no es que aparezcan allí porque no estemos muriendo, sino que siempre han estado con nosotros. Pero que en ese momento vemos, sentimos. Mientras que cuando estamos dentro del cuerpo físico, limitados mentalmente por el cuerpo físico, no percibíamos. O si percibíamos, no percibimos con la claridad que se percibe entonces. Y esas figuras de luz son dimensiones espirituales que están muy ligadas a nuestra dimensión espiritual. Por ejemplo, dimensiones espirituales de seres queridos fallecidos, que están ahí, conmigo. En ese momento estuvieron mi padre y mi madre. Claro, mi padre y mi madre ya no son mi padre y mi madre. Son las dimensiones espirituales que encarnaron como mi padre y como mi madre. Y que son dimensiones espirituales que tienen conmigo un pacto de amor. Y que posiblemente hemos vivido muchas vidas juntos y viviremos a lo mejor muchas vidas juntos en este plano, o vete a saber en qué plano. Y compartiendo papeles. No siempre uno como padre y otro como madre y uno como hijo, sino intercambiando papeles, intercambiando roles, intercambiando funciones. Y siempre apoyándonos en nuestra propia evolución espiritual. Y en ese momento maravilloso, como todavía estamos con una gran cercanía a lo que ha sido nuestra experiencia física, se produce un hecho sublime. Y es que esas figuras espirituales, que son luz, que son amor, le damos una forma física, fijaros. Aún así, nuestra mente, que está en ese momento de tránsito, busca una forma física que darle a eso que estás sintiendo. Y claro, le da la forma física de como tú lo has vivido en tu vida física. Yo estaba sintiendo que esas figuras de luz que hay allí eran las dimensiones espirituales de mi padre y de mi madre, con lo cual en mi mente fabriqué, o en mi consciencia, todavía muy cercana a lo que había sido mi experiencia física, fabriqué como si fuera un holograma que de alguna forma yo esas figuras de luz pudiera verlas como lo que yo sentía que eran. Y por tanto lo vi como mi padre y como mi madre. Y recuerdo como mi madre se sentó a mi izquierda y como mi padre se quedó de pie a mi derecha en el momento en el que yo ya me había incorporado y estaba sentado sobre mi cuerpo físico. Y empecé a sentir otras muchas presencias con las que no voy a cansar, todas maravillosas
y todas de acompañamiento en ese momento sublime. Un momento sublime en el que también se divisa el célebre túnel de luz. Ese túnel de luz que yo lo percibí lleno de amor, cálido, atrayente, atractivo. Hay personas que lo ven hacia arriba, personas que lo ven hacia abajo, personas que lo ven en horizontal. Yo lo vi en horizontal. Todos lo vemos con mucha luz. Algunas personas la ven con algún tono, amarillo, azul. En mi caso lo que lo vi es como una luz que era puramente luz. Si queréis decirlo de alguna forma, blanca, por llamarlo de alguna forma, pero era puramente luz. Y que es por lo que he sacado todo esto a colación, en este contexto se produce el aprendizaje directo de lo que es la instantaneidad. Porque ahí, y como todos los que estamos en esta sala, como los 7.000 millones humanos, mejor dicho, las 7.000 millones de dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, hemos hecho el tránsito muchas veces, y por tanto esto lo hemos vivido muchas veces, ahí sabemos de manera directa lo que significa la instantaneidad. Porque en ese momento sublime es cierto lo que habéis leído o lo que habéis oído. Es cierto que se ve la vida física que acaba de dejar, se ve íntegra. Íntegra. Cuando me aconteció lo que me aconteció, yo tenía 52 años. Yo vi mi vida, lo que había sido mi vida física de niño hasta ese momento de tránsito, vi esos 52 años completamente, íntegramente. Eso sí, con una diferencia a como mi mente lo había entendido cuando se lo había oído a algunas personas que me lo habían contado. Y es que no sé por qué, yo había interpretado esto de que uno ve la vida íntegramente como una película. Me veía naciendo, creciendo, de infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, como si fuera una película que vas viendo. Vale, que en esa película no falta detalle, pero es una película. Sin embargo, lo que experimenté es mucho más pletórico y más lleno. La vida se ve íntegramente, pero de manera instantánea. No es una película. Es como, la única forma que puedo compartirlo, es como si en una pastillita, vamos a llamarle un chip, nos tragáramos un chip que hiciera que en un flash, ¡plac!, vieras todo. Mentalmente, verbalmente es imposible de describir, pero es así. Ves toda tu vida en un flash, pero toda tu vida es toda tu vida. Desde que estás en el feto de la madre hasta que estás en la cama del hospital. Toda tu vida la ves íntegramente, con una sensación hermosa. Al verla íntegramente, pero íntegramente es íntegramente, ¿eh? Aquella bronquilla que tuvisteis con vuestro hermano, a lo mejor cuando vosotros teníais 1 año y medio y vuestro hermano o vuestra hermana 4. Las cosas más importantes de la vida y las cosas más tontas de la vida, entre comillas, todas se ven, todas se visualizan. Y se comprueba que todo encaja. Es decir, que nada de lo acontecido en mis 52 años estaba fuera de sitio. Que todo tenía su lugar. Todo. Tanto aquellas cosas que en mi recuerdo me pudieran parecer maravillosas, como aquellas cosas que en mi recuerdo me pudieran parecer horrendas y quisiera haber borrado de mi vida. Todo encaja. Todo tiene su porqué, todo tiene su para qué, todo tiene su sitio en el puzzle de la vida. La vida es un gran puzzle y ninguna pieza sobra. Las piezas son de muchos colores.